Vamos a plantear un problema de valor inicial, que es el siguiente. Este será y' menos 3y' más 2y igual a e a la menos 4t, y de 0 igual a 1, y y' de 0 igual a 5. Ese es el problema de valor inicial. Entonces, el problema de valor inicial está formado por una ecuación diferencial más las condiciones iniciales de la función que estamos buscando, de tal manera que las constantes, digamos, en esta ecuación diferencial, si nosotros la resolvemos de forma general, van a quedar dos constantes indefinidas. Esas dos constantes las encontraríamos con estas dos condiciones. Tradicionalmente, en un curso de ecuaciones diferenciales, primero se obtiene la solución general y después, con las condiciones iniciales, se determinan las constantes. La diferencia ahora, en el caso de usar la transformada de Laplace, es que la transformada de Laplace nos va a permitir resolver al mismo tiempo la ecuación diferencial considerando las soluciones, las condiciones impuestas a esa función. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada Laplace tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces, tengan ahí a la mano su formulario para que me ayuden a esta transformada. Pues aquí estoy indicando la transformada del lado izquierdo y ahora la transformada del lado derecho. Aquí pues usaremos también las propiedades de linealidad. Entonces vale la pena ahorita tomarse algunos minutos para ir escribiendo paso a paso. Aquí hay tres términos. Entonces el primero es y', los voy a ir separando usando la propiedad de linealidad. Y' más 2 transformada de y. Y aquí ya podemos transformar. ¿Cuánto vale la transformada de e a la menos 4t? A ver, revisen su formulario. Sería 1 sobre s más 4, ¿no? Ajá, 1 sobre s más 4. Muy bien, esa ya la transformamos. Ahora lo que vamos a hacer es transformar cada una de estas expresiones dentro de las transformadas que tenemos indicadas. De hecho, nuestro objetivo es conocer y de t. Y de t es nuestra incógnita en este ejercicio, o sea, en este tipo de ejercicio. Nosotros necesitamos determinar aquella función que cumpla que su segunda derivada menos 3 veces su primera derivada más 2 veces ella misma sea igual a e a la menos 4t. Pero esta es la función incógnita, por lo tanto también su transformada, o sea la transformada de y de t, será una incógnita. ¿Se acuerdan cómo estamos usando la notación para la transformada dada una función? Por ejemplo, si esta se llama y minúscula de t, ¿cómo se llamará su transformada? Lo hicimos por ahí en una clase anterior. ¿Cómo llamamos a su transformada? ¿Sería con la mayúscula? Con la mayúscula, muy bien. Y mayúscula, pero ahora de la variable s. Ajá, ahí está. Muy bien. Ahora vamos otra vez al formulario y quiero que busquen en donde se encuentra la transformada de una segunda derivada. Es s cuadrada y de s. Muy bien, entonces s cuadrada ahora es y mayúscula de s
Muy bien. ¿Qué menos más? y de 0. Menos S, Y. ¿Aquí qué es? De 0. Y de 0. Muy bien. ¿Qué más? Menos y' de 0. Muy bien. Perfecto. Menos Y' de 0. Entonces aquí ya tenemos la transformada de esta segunda derivada. Ahora vamos con la siguiente. Menos 3. Voy a abrir un corchete. Y acá nuevamente vamos a buscar en el formulario la transformada de la primera derivada. Así es. ¿Cuál es? S, Y de S. Ajá. ¿Qué más? Menos Y de 0. Menos Y de 0. Ahí está. Muy bien, ya terminamos con esta. Voy a escribirlo aquí abajo. Más 2 veces. Ahora, la transformada de Y, pero la transformada de Y pues la llamamos Y mayúscula de S. Y esto es igual a lo que ya determinamos, que es 1 sobre S más 4. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores que nos dan para Y de 0 y para Y' de 0. Los vamos a sustituir aquí. Entonces, eso lo haremos a continuación. Dejen hacer algo para no estar copiando todo. Muy bien, vamos aquí a sustituir ahora los valores de Y de 0 y Y' de 0. Entonces S cuadrada Y de S se queda igual. Después menos S. ¿Cuánto vale Y de 0? Y de 0 vale 1. Entonces aquí será 1. Simplemente aquí tendremos Y de 0 que es 1. Y de 0 aquí nuevamente vale 1. Y Y' de 0, recordamos que vale 5. Y' de 0 vale 5, entonces este será 5. Vamos a sustituir ahí, entonces nos quedaría menos S por 1, pues menos S, después sería menos 5, menos 3, y aquí podríamos ya multiplicar menos 3 por cada uno. Entonces dejamos este multiplicando, entonces quedaría menos 3S Y de S, menos por menos, más 3 por 1, va a seguir siendo 3, más 2 Y de S igual a 1 sobre S más 4. Ahí está. Voy a borrar esto de aquí, solamente lo escribí al principio para tenerlo. Muy bien, ahora vamos a simplificar esa expresión, ya está transformada. Si se dan cuenta, esta ecuación que tenemos ahora ya no tiene ninguna derivada. Eso significa que la ecuación diferencial se transformó en una ecuación algebraica, en donde podemos aplicar los métodos para despejar, bueno, básicamente una ecuación, es una ecuación lineal de hecho.
El objetivo de este siguiente paso es despejar y de s. Vamos a ver en dónde está y de s. Ahí está. Voy a hacer un primer paso en donde agruparé todo lo que tiene y de s de la siguiente manera. Acá tenemos el término s cuadrada, el factor s cuadrada, después menos 3s, y después más 2. Todo multiplicando a y de s. Ahora vamos a simplificar lo que queda, que es menos s menos 5 más 3. Entonces menos s, pues lo dejamos ahí, menos 5 más 3, menos 2. Y esto es igual a 1 sobre s más 4. Ahora, antes de... Bueno, para poder despejar a y de s, lo primero que voy a hacer es quitar el término que está, o los términos que están sumando o restando, que no están en el factor de y de s. Y lo voy a reunir con la fracción que se encuentra al lado derecho. Entonces, esto será igual a 1 sobre s más 4 más s más 2. En el siguiente paso vamos a simplificar la suma de las dos fracciones que se encuentran en el lado derecho de la ecuación de la siguiente manera. Pues vamos a hacer básicamente la suma. Entonces, ¿cuál será el común denominador? Que será s más 4. Podemos poner acá un 1. Multiplicar 1 más s más 2 por s más 4. Estos dos se van a multiplicar cruzado. Y el resultado sería, pues, es s cuadrada más 2s más 4s, serían 6s más 8. Ese es el resultado de la multiplicación. Vamos a escribirlo aquí. S cuadrada más 6s más 8. Entonces, bueno, esto se queda igual. En el siguiente paso vamos a simplificar esa fracción, bueno, el numerador de hecho. Pues ahora queda la siguiente expresión. Sería s cuadrada más 6s más 9 entre s más 4. Entonces, ahora ya para el siguiente paso podemos despejar y de s. Aquí, por favor, sigan siempre esta secuencia. No despejen y de s si no han simplificado la fracción del lado derecho de tal forma que quede una sola fracción, por favor. Entonces, eso es importantísimo. Muy bien. Bueno, en el siguiente paso vamos a despejar a y de s
Vamos a despejar a y de s, entonces ¿cómo quedaría? Y de s. Lo que acabamos de, bueno, una vez que despejemos y de s, lo que acabamos de obtener es la transformada de Laplace de la solución de esa ecuación diferencial. Pero el hecho de haber transformado nos permitió, o bueno, nos transformó la ecuación diferencial en una ecuación en donde ya no aparecen, bueno, voy a escribir la otra para que no se confunda primero, en donde ya no aparecen derivadas, es una ecuación algebraica. Este término que está multiplicando lo voy a pasar, bueno, en realidad se multiplica toda la ecuación por esa cantidad, ¿no? Voy a omitir esas frases de lo paso dividiendo, perdón. Más 2 y s más 4. Ahí está. Bueno, ahora el problema radica en encontrar la transformada inversa de esta función y de s, porque pues ya su transformada inversa es justamente y minúscula de t, que es la incógnita que nosotros pues tenemos para este problema, ¿no? Esta es la incógnita, ¿vale? Entonces ya una vez que transformemos de manera inversa a esta y de s, es donde vamos a pues encontrar la solución. Primero, pues para encontrar la transformada inversa, van a hacer la factorización del denominador. Pues en este caso, la factorización, ¿cuál sería la factorización de este término cuadrático? Si es que hay, ¿no? Claro, porque recuerden que si no hay, tenemos que seguir o usar los teoremas de traslación. ¿Cuál? Arriba es s más 3. Ah, el de abajo. Ajá, sí, el de arriba no, el de abajo. Sería s menos 2 por s menos 1. S menos 2 por S menos 1. Muy bien, multiplicados dan 2 positivo y sumados menos 3. Muy bien. Parece que no se puede simplificar con nada de lo que está arriba, ¿verdad? Porque, como decía Luis, el numerador se puede escribir como S más 3 al cuadrado, ¿no? Pero ese S más 3 no se simplifica con ninguno de los que están acá, entonces no conviene ya hacer la factorización, simplemente proponer la descomposición en fracciones parciales. Entonces aquí estamos en un caso en donde el denominador es una expresión que se puede factorizar en factores lineales distintos. Entonces la propuesta de separación pues es algo como a sobre s menos 2 más b sobre s menos 1 más c sobre s más 4. Aquí, ¿veis? Es donde ya van a usar algún método para resolver, bueno, o sea, para hacer la separación, bueno, básicamente el método de separación en fracciones parciales, hasta aquí. Una vez que ustedes ya realicen la separación, encuentren A, B y C, ahora sí se van a ir a transformar de manera inversa para encontrar y de s. Ese paso pues lo voy a omitir, ya ustedes lo pueden resolver y encontrar cuáles son las constantes. Entonces y de s, aquí sería
Entonces ya una vez que encuentran las constantes a, b y c, y tienen a la función y de s separada, esto es menos 2, esto va a quedar como tiene 25 sextos de 1 sobre s menos 2. Después para quedarían menos 16 quintos pueden cotejar que les queden esas constantes. Entonces ya suponiendo que hicieron todo el procedimiento para encontrar las constantes a, b y c, ahora van a hacer la transformada inversa de y de s, y esa transformada inversa nos va a dar la solución del problema, que es y de t. Entonces desde aquí vamos a ir transformando a cada uno de estos sumandos. Nos va a quedar 25 sextos. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 entre s menos 2? A ver, Es E a la e a la 2t. Ajá, e a la 2t. Ajá. Después menos 16 quintos. La transformada inversa de 1 sobre s menos 1. E a la t. E a la t, muy bien. Más un treintavo de la transformada inversa de 1 sobre s más 4. Es E a la menos 4t. E a la menos 4t. Muy bien. Y esa ya es la solución. De este problema de valor inicial. Entonces, este es el procedimiento. Nosotros hicimos uno de una derivada, pero bueno, ahora ya tienen el de dos derivadas, de segunda derivada, pues, y se pueden guiar. ¿Alguna pregunta? No, ya, gracias, profe. ¿No? Ya, gracias. La constante 3 más S. ¿Crees que nos Bueno, pudieras compartir pantalla? no. No, a ver, entonces déjame escribir lo que... Ajá, te queda, o sea, ya una vez que despejas, digamos, como aquí, o ya con la separación. No, antes de despejar. Antes de despejar, a ver, dígame entonces lo que tienes antes de despejar. 6 sobre S menos 3 6 sobre, S menos 3 ajá, menos 3 sobre S más 1 ajá, más 3 más S. más 3, más S. ¿Qué más te queda? Nada más eso. Es la parte donde dice que tienes que juntar todo eso en una fracción y luego ya despejarlo de... Pero todo esto está multiplicado por y de s, ¿no? ¿O dónde está y de s? Y de S, ahí en este apartado es y de S por S cuadrada más 4S, pero del lado izquierdo.
Ah, ¿todo esto que me dictaste está del lado derecho? La pregunta es cómo simplificarlo. Ok. Sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Okay, le voy a llamar a esta función WDS para no escribirla toda. Entonces WDS va a estar aquí. Y será lo siguiente. El denominador ahora estará formado por el producto de estos dos factores lineales, que es s menos 3 por s más 1. Ahí está. Entonces vas a ir haciendo la división. Primero es este producto entre s menos 3 por 6. Este producto entre s más 1 por menos 3. Este producto entre 1 por s más 3. Entonces vamos con la primera. Si divido toda esta cantidad entre s menos 3, ¿qué nos queda? Solamente queda s más 1. Entonces esto es 6 por s más 1. Después toda esta cantidad entre s más 1, solamente nos quedará s menos 3. Entonces va a quedar menos 3 por s menos 3. ¿De acuerdo? Más, ahora todo dividido entre 1, pues va a ser todo eso lo mismo, ¿no? Por s más 3, lo voy a poner así, s más 3. Entonces esto queda con s menos 3 por s más 1 por s más 3. ¿Vale? Entonces vamos a desarrollar todo el numerador. Muy bien, vamos a multiplicar 6s más 6. Después va a multiplicar a estos dos. Nos quedaría menos 3s. Menos por menos más. 3 por 3 son 9. Después de estos dos, de este s menos 3 y de s más 3, resulta s cuadrada menos 9. Entonces s cuadrada menos 9 va a multiplicar a s más 1. Vamos a escribirlo acá. Entonces es s cuadrada por s será s cúbica. S cuadrada por 1, s cuadrada. Después menos 9 por s, menos 9 s. Menos 9 por 1, menos 9. Entonces ese fue el resultado ya de la multiplicación de estos tres factores. Vamos a escribirlos aquí. Más s cúbica más s cuadrada menos 9s menos 9. ¿De acuerdo? Ahora pues el denominador sigue siendo el producto, ese no ha cambiado ahorita. Y vamos a simplificar el numerador. Términos semejantes. Por ejemplo, acá vamos a tener s cúbica, pues ya no tiene con quién. S cuadrada tampoco.
S, aquí está 4S, menos 9S, menos 3S, y después los que son independientes, que son 6S, 9 y menos 9, pues ahí ya los podemos simplificar a 0. Entonces vamos a escribir, el resultado es S cúbica menos, no, más S cuadrada ahí está, menos 9S más 6S es menos 3S. Menos 3S. Después 6. Ya nada más queda 6, ¿no? Y el denominador queda igual. Ahí está. Entonces es realizar la suma de las fracciones para llegar a una sola fracción. Entonces ya después tú vas a tener acá el factor que tiene y de ese del lado izquierdo de la ecuación, y ese factor va a pasar dividiendo. Si es cuadrático, pues acá lo vas a factorizar, o desde el principio, como quieras. Y ya una vez que... ¿Qué factor te queda para y de ese? S cuadrado más 4S. Ah, ok, entonces S cuadrada más 4S que lo tendrás del lado derecho, izquierdo, perdón. S cuadrada más 4S lo vas a factorizar. Te va a quedar S por S más 4. Ajá. Y ese va a quedar, ya cuando lo despejes, te va a quedar aquí, en el denominador, multiplicando a estos dos. La ventaja de tener un numerador, un denominador, bueno, aunque son 4 términos, van a ser 4 fracciones, pero son, todos son lineales y son diferentes. Entonces van a hacer la sustitución de los números como yo lo hice, con valores de S que sean raíces de esa expresión, ¿no? O sea, va a ser 3, menos 1, 0 y menos 4. Y así van a encontrar las constantes muy fácil, muy fácil. Bueno, o sea, tienen que hacer el procedimiento, pero a lo que me refiero es que no es tan largo como cuando los factores son repetidos, ¿no? O son cuadráticos y reducibles. Entonces ya nada más despejas, acá como lo hicimos en el ejercicio. O sea, ya una vez que tienes la fracción, o sea, ahorita estaríamos en este paso. En el siguiente paso vas a despejar, vas a despejar y de S multiplicando este factor en el denominador. ¿Ah? Y ya que lo tienes así, factorizas, como lo mencioné, separas y ya transformas de manera inversa. Ajá. Ahí donde tiene menos 3, creo que es menos 6, ¿no, profesor? A ver, vamos a ver si... ¿Dónde? Sí, menos 6S. Gracias, disculpa. Acá. Déjenme ponerle el color azul para resaltar ahí mi error. Menos 6S. Gracias. Muy bien. Menos 3S, ¿no? Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. En la clase pasada
definimos esta función que llamamos u de t. Vamos a recordarla aquí. Entonces, la función u de t menos a es una función con forma de escalón, está definida en partes y tiene la siguiente definición. Bueno, aquí primero veamos que se encuentra el elemento aquí a. Aquí está el factor a, la constante a. Esa constante a pues va a jugar un papel importante porque es el que nos va a definir el intervalo o la separación de los intervalos. Entonces, la función u de t menos a toma la siguiente forma. Entre 0 y ese valor de a, que es un valor positivo, la función vale 0. Aquí está. Entonces, es cerrado y abierto. Entonces, aquí es menor estrictamente. Pero a partir de a, toma un valor constante, que es la unidad. Toma un valor constante y de ahí pues hasta infinito. Entonces, hay algunas funciones que se definen en partes y esta función u de t menos a nos puede servir para, digamos, escribirla. Por ejemplo, vamos a suponer que f de t es cualquier función en términos de t. T es mayor o igual a 0. Aquí está la gráfica de f de t, cualquier función f de t, que está definida para t mayor o igual a 0. ¿Ven? Entonces, si nosotros multiplicamos f de t menos a por la función escalón, el efecto que tiene es el corrimiento, ¿no? Es la traslación. Bueno, justamente pues de ahí identificamos el título, ¿no? Traslación en el eje t. Entonces, el efecto que tiene es la traslación de esta función a unidades hacia la derecha. Y se define de esta manera. Entonces, el producto de f por la función escalón hará que se recorra la función a unidades. Y la forma ya analítica de escribir esa expresión, pues es de 0 hasta a, la función vale 0. Y de a en adelante, la función vale f de t menos a, o sea, ya está recorrida la función con respecto a la original. Lo que nos dice el segundo teorema es que cuando nosotros queremos hacer la transformada de una función como esta, o sea, podríamos hacerlo, ¿están de acuerdo que podríamos hacerlo a través de la definición? O sea, aplicamos la definición que es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. O sea, eso definitivamente lo podemos hacer. Pero el teorema de traslación nos dice nos propone una vía más corta para realizar esa transformada. Y es la siguiente. El objetivo es entonces, como mencionaba, transformar a la función f de t menos a por u de t menos a, es decir, a esta función vamos a transformar. El teorema lo que dice es que este resultado equivale simplemente a multiplicar a la exponencial e a la menos as, donde a, pues ya recordamos de dónde viene, aquí está a partir de donde se define el segundo intervalo, o sea, a partir de aquí, es el valor de a, e a la menos as por f de s, pero ¿qué es f de s? Pues es la transformada de f de t. F de t de la función sin trasladar. Entonces, únicamente haciendo esta multiplicación podemos encontrar la transformada de ese producto. Por ejemplo, acá se plantea el siguiente caso, la transformada de la función u de t menos a, es decir, de la función escalón. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la transformada de una función definida en partes? Eso lo tendríamos que hacer acá, usando el límite, etc. Pero el teorema, que ya resolvió el caso general, nos dice esa vía más corta, sin usar la integral, simplemente el resultado.
Entonces, ¿cuál es el valor de A en este caso? Bueno, pues esta es una expresión general. A pues sigue siendo A. Vamos a escribir el primer término. Ese solamente depende de A. E a la menos AS por 1 sobre S. 1 sobre S, ¿de dónde viene? Esta función que está multiplicando a U, aquí es un 1. No hay otra función, es un 1. ¿Y cuál es la transformada de 1? 1 sobre S. Entonces el resultado ya completo pues es E a la menos AS sobre S. Creo que no tengo espacio para otra, pero vamos a proponer acá. Todavía nos queda aquí espacio. Vamos a hacer la transformada de la función. Vamos a poner aquí, por ejemplo, E a la menos E a la t menos 2 por U de t menos 2. Entonces, ¿cuál sería la transformada de esta función, de este producto? Pues vamos a seguir la regla aquí del teorema. Primero identificamos el valor de A. ¿Cuál es el valor de A para esta función? El menos 2. Ajá, sería menos 2 o 2 positivo. Ah, ok, sí. Sería 2, ¿verdad? Porque es t menos A. Entonces aquí es t menos 2. Entonces A vale 2. Muy bien. Ahora vamos a escribir este factor, pues no depende de f de s, simplemente depende de A. Esto es E a la menos el valor de A, que es 2, por la variable s. Después vamos a considerar f de s. Esta ya está trasladada, E a la t menos 2. ¿Cuál sería f de t sin trasladar? Sería únicamente E a la t. Esta es sin trasladar, y ya trasladada pues es t menos 2. Entonces lo que tenemos que escribir aquí es la transformada de E a la t, que vale ¿cuánto? 1 sobre S menos 1. Esta es la transformada de E a la t, sin trasladar. O sea, esta está trasladada, esta es sin trasladar. ¿Bien? Y bueno, esto se puede escribir en una sola fracción, como E a la menos 2S a la menos 2S sobre S menos 1. ¿Vale? Bueno, de hecho la aplicación más importante va a ser en el orden inverso para este teorema. Ahorita lo vamos a ver. Y justamente lo tenemos en esta siguiente diapositiva. Dice, esta es la forma inversa del segundo teorema. Entonces ahora el teorema nos va a ayudar a calcular la transformada inversa, ya no la directa. ¿Y qué es lo que tendríamos como función a transformar de manera inversa? Bueno, primero vamos a establecer f de t tiene transformada inversa f de s. Entonces, lo que se requiere transformar es el producto de una exponencial, ¿está?, con una función cualquiera, f de s. El resultado será la multiplicación de f de t menos a, o sea, trasladada, esta f pero trasladada, por la función escalón unitario. Lo vamos a ver a continuación.
Lo primero que debemos de observar es la forma que tiene la función que queremos transformar de manera inversa. Observen que tiene una función f de s, que en este caso es 1 sobre s menos 3, y tiene una función exponencial multiplicando, e a la menos as, que sería esta otra. Hasta ahora nuestras reglas pues no contienen este tipo de expresiones. O sea, nuestro formulario no tiene ninguna fórmula en donde podamos transformar este producto. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Bueno, primero identifica el valor de a. Ajá. Aquí va a ser muy importante. Observen que la exponencial tiene un menos aquí. Acá hay un menos. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de a? 5, muy bien. Ahí está el 5. Ajá. Una vez que tengamos el valor de a, lo que haremos será considerar a nuestra f sin trasladar. O sea, es f de t, que en este caso es igual a ¿cuánto? Entonces, 1 sobre s menos 3. Aquí el valor de la traslación, o sea que en este caso es 5, se va a ver afectado aquí. Ajá. Y la función f de t, cuando nosotros la transformamos de manera inversa, o sea, la transformada de 1 entre s menos 3, si nosotros hacemos únicamente la transformada de 1 sobre s menos 3, ¿cuánto vale esa transformada? E a la 3t. Muy bien, e a la 3t. Ajá. Ahora, el efecto de la multiplicación por la exponencial, lo que nos dice es que esta solución que antes era solo 3t, se va a trasladar. Y entonces, en lugar de t, vamos a escribir t menos el valor de a, o sea, t menos 5, que está aquí sustituido. Ajá. Entonces, ese es el significado de esta traslación. Entonces, una vez que la transformo normal, o sea, ustedes solamente vean la función que acompaña ese f de s, ok, la transformo y ahora la traslado, donde el corrimiento va a estar dado por el valor que tenga la exponencial. En este caso es 5, entonces se va a recorrer como t menos 5, que es lo que tenemos escrito aquí. ¿De acuerdo? Y la multiplicación por la función escalón unitario también en t menos a, o sea en t menos 5. Vamos a ver otro ejemplo. Acá va a quedar más claro. Entonces, aquí tendremos que identificar a la primera función y a la exponencial, que es la que nos marca el teorema, debe de existir. Para que yo pueda usar este teorema, debe de ser la exponencial de esa forma por una función cualquiera de eso. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el valor de a? El valor de a está dado en la forma exponencial. ¿Cuánto vale a? 2. 2, muy bien. A es igual a 2. Entonces, después el efecto de este 2 se va a observar porque t se va a cambiar por t menos 2. Ese va a ser el efecto. ¿Vale? Entonces, vamos a transformar únicamente a la primera función. ¿Cuál sería la transformada inversa de s
sobre s cuadrada más 16. A ver, por ahí revisen su formulario. Sería la del coseno. Ajá, entonces sería igual a Coseno de 4t. coseno de 4t. Muy bien, está ahí, coseno de 4t. Pero ahora el efecto de esta exponencial lo que nos dice es que ese t, el t que tenemos en la transformada ya que calculamos, se va a trasladar este número de unidades. Por lo tanto, el coseno ahora ya no será solo 4t, sino será el coseno, voy a abrir un corchete, de 4, y ahora en vez de escribir t, voy a escribir t menos 2. Entonces ya tengo esta primera parte. Esta primera parte ya la tengo. ¿Ah? Y ahora lo único que hago es indicar que se va a multiplicar por el escalón u de t menos 2. Recuerden que el efecto de multiplicar por el escalón es justamente la traslación de esa función, en este caso serían 2 unidades hacia la derecha. Que es este es el efecto. Se traslada. Muy bien, pues ahí está. A ver, Oiga, profesora, sí. ahí en el coseno no se realiza la multiplicación. Ajá, sí, también, claro, ¿Lo puede claro. dejar así? Ahorita lo dejé así como para que se viera más directo de cómo se obtuvo, pero sí, por supuesto que el argumento puede quedar como 4t menos 8. Y ya multiplicado por la misma función. Ahí está. Sí. Bueno, a ver, intenten por favor ahora ustedes con este ejercicio y me dicen que queda. Este es pi, es e a la menos pi por s. Ahí ya se ve. Ahí ya, está bien, muy bien. Ajá, ahí ya podemos ver.
Ajá. Perfecto. Entonces, la transforma tu f de S es 1 sobre S cuadrada más 1, ¿verdad? Ajá. Ajá, y esa transformada inversa es seno de t. Muy bien. Entonces ahora tu traslación es en pi unidades y t va a cambiar por t menos pi. Perfecto. Entonces ahora será seno de t menos pi por el escalón en t menos pi. Muy bien. Sí, Va. perfecto. Ujú. Ujú. Muy bien. Ya. Perfecto. Bueno, creo que... Pues básicamente es lo que yo tenía ya preparado para la sesión de hoy. Y creo que pues estos minutos que faltan los podemos destinar a que ustedes avancen en sus ejercicios. Todavía les voy a dejar una última tarea que tiene que ver con los teoremas de traslación. Ahorita se las voy a cargar para que le entreguen a más tardar el jueves. Ojalá que la puedan entregar antes, pero si no, pues a más tardar el jueves. Y no se olviden de que estos temas, este último tema de teoremas de traslación, también los vamos a incluir en el examen. Entonces pues es importante que los estudien y que pregunten sobre todo, ¿no? Ya ven que a partir de que ustedes hacen preguntas, pues podemos hacer algo más, ¿no? Cuando no hay nada que preguntar es porque muy probablemente, no siempre ocurre, pero muy probablemente no han hecho, no han revisado esos ejercicios. Entonces, pero no tengo problemas. Allá ustedes, si preguntan, es a partir de algo que ya avanzaron, podemos ver qué más tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud de cualquier cosa que tenga que ver con la evaluación o con algún tema? Entonces, les mando la asignación y no se olviden, por favor, de que el miércoles a la hora de clase hacemos la segunda parte del examen. ¿Vale? Cuídense mucho. Cuelgue por favor su sesión. A veces dejan abierta la sesión y luego si están grabando ahí alguno. Yo generalmente no activo, no sé si se active de manera automática la grabación, pero pues acá tengo mi grabación, entonces con el otro programa. Pero a veces dejan sus sesiones abiertas o resulta que dejan abierta la sesión, o sea, se conectan, se van y ya después regresan en 3 horas y sigue abierta ahí la sesión. Me ha pasado ya con algunos grupos. Entonces, cuelguen, por favor, para que termine ahí la reunión. Y pues nada, cuídense mucho y el miércoles nos encontramos por aquí.